Hola, ¿por qué invertir en bienes raíces en el estado de la Florida? Hay muchísimas razones y lamentablemente este no es el video de donde yo tengo todas las razones por qué usted debe invertir aquí en Florida y en Miami. Sin embargo, nosotros vamos a retomar de ese video las características principales de lo que viene siendo una inversión. Primero y más importante de todo es predictibilidad de mercado. ¿Por qué uno se mete en una inversión? Uno se mete en una inversión porque desde el comienzo tiene la buena voluntad y la creencia de que se va a hacer dinero, si no, no hiciera la inversión. Y por eso estamos en este momento analizando específicamente las inversiones de bienes raíces. La primera viene siendo los ingresos. ¿Cómo yo me puedo garantizar que una propiedad tenga los ingresos suficientes para que se mantenga o para que sea una buena inversión? Pues lo primero es que la estimación de valores y las estimaciones de rentas en bienes raíces están basadas en históricos. De manera que si yo tengo una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños, o un apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, o como sea, en cualquier zona, eso tiene un historial de ingresos y tiene un historial de renta. En el tiempo siempre hemos visto que las rentas van a ir subiendo poco a poco y por lo general van de la mano con lo que viene siendo el índice de inflación, que es ese índice que el gobierno de los Estados Unidos siempre está siguiendo porque es el que determina las tasas de interés, el que determina una gran cantidad de números indicativos de saber si la administración está haciendo o no un buen trabajo. Y luego de esto, si yo ya sé, basado en históricos, que ha habido un aumento interanual, ese aumento interanual simplemente lo puedo de alguna manera traspolar en el futuro. No quiere decir que estoy adivinando, no quiere decir de que no pueden pasar algunas cosas en el futuro, pero lo que sí me determina es que en efecto yo puedo de alguna manera predecir qué es lo más probable que ocurra. Y eso viene siendo la parte de los ingresos. La otra parte que viene siendo, y es el gran beneficio de la predictibilidad del mercado, es que yo tengo unos gastos. Y cuando yo entro en bienes raíces, a invertir en bienes raíces, obviamente yo tengo que tener un financiamiento y por lo general ese financiamiento va a ser con una tasa fija. El que tenga una tasa fija me indica que voy a tener un pago al banco fijo probablemente por 15, 10, 20, 30 años. Y eso me determina que ya yo sé cuánto es lo que debo gastar en esa unidad y por ende no tengo ninguna sorpresa. Obviamente voy a tener impuestos, voy a tener también los seguros y los impuestos y los seguros sí se van a ir determinando poco a poco, pero también hay históricos, hay comparables que puedo utilizar para yo saber específicamente en esa propiedad cuántos van a ser mis gastos. ¿Por qué eso es importante? Porque eso es lo que me va a determinar si una inversión es buena o no. Hay otros componentes como pueden ser el mantenimiento, el manejo, quién maneja la propiedad y por supuesto dejar una cuenta de reserva para cualquier cosa que no funcione bien. Eventualmente pues hay que dejar dinero porque siempre las cosas tienen un límite de vida útil. Eso viene siendo como lo principal por la cual no hay ese misterio que mucha gente piensa de que no existe predictibilidad en lo que viene siendo el mercado de bienes raíces. La otra parte bien importante es el retorno. ¿Cuánto me va a dejar esa propiedad? ¿Y cuánto me va a dejar esa inversión? El retorno está basado en una ganancia total y la ganancia total tiene dos componentes bien importantes. El primero es el flujo de caja, que viene siendo lo que yo recibo mes a mes, y el otro viene siendo una apreciación. ¿Por qué? Porque las cosas todos los años están costando más y van a valer más y simplemente el gobierno y toda la economía mundial se basa en esa parte de lo que viene siendo la inflación. Entonces vamos a hablar primero de lo que viene siendo el flujo de caja. Históricamente el flujo de caja se determina por el ingreso que yo obtengo de una propiedad y yo obtengo ingreso de una propiedad cuando la alquilo. Los alquileres sistemáticamente, históricamente han subido constantemente a través de los años. Hay momentos en que han habido algún tipo de recesión, quizás la recesión más fuerte fue en el 2008, donde fue uno de los pocos momentos donde era más económico alquilar que comprar una propiedad.
Sin embargo, rápidamente se ajustaron los valores del mercado, bajaron las casas porque ese es otro tema, ese es otro video, ese es otro cuento completamente distinto que le podemos grabar un video al respecto, pero básicamente lo que hizo fue que se ajustaron los valores y a raíz de que se ajustaron los valores, los precios de alquileres bajaron porque ya había una sobreinventario y cuando hay mucho de algo, pues eso vale menos. Y así sucede con el oro, así sucede con bienes raíces, así sucede con el dinero. Cuando hay mucho de algo, pues las tasas de interés bajan. Si hay mucho dinero, cuando hay muchas propiedades, pues obviamente el costo de las propiedades baja, el valor de las propiedades baja y así sucesivamente. Entonces, son muy pocos los momentos en que nosotros hemos tenido ese pequeño detalle. Por otro lado, tenemos los gastos. Ya hablamos de los gastos. Es una hipoteca fija. El incremento de los impuestos a la propiedad es prácticamente alrededor de un 2-3%, de manera que de alguna manera lo puedo predecir. El seguro siempre está bastante ligado al valor de la propiedad, de manera que cuando yo tengo una propiedad, si sé cuánto es mi ingreso y si sé cuánto es mi retorno, eso me va a dar, obviamente, ingreso menos los gastos, eso me va a dar lo que se llama el flujo de caja mensual. Eso no es lo único que me va a beneficiar en mi inversión. Eso simplemente es el dinero sobrante a fin de mes, a fin de cada mes, del retorno de mi inversión. Eso es sin contar otro elemento. Lo más importante que debemos saber es que el ingreso por alquiler siempre va a estar subiendo y es muy importante que sepan que va a estar subiendo. Las reservas llegan a un límite y ya después de que yo tengo suficientes reservas no tengo que seguir agregando más reservas. Y hay muchísimas oportunidades que lo mejor es que nosotros consigamos inquilinos que son estables, haciéndole una buena verificación antes de darle las llaves del apartamento, asegurarnos de que tengan un buen trabajo. Obviamente siempre hay sus sorpresas, una persona que pierde el trabajo, venden una compañía, en fin, hay muchas cosas, pero el tener un inquilino estable es definitivamente algo bien importante. Y obviamente los incrementos de impuestos y seguros son relativamente predecibles. De manera que hemos hablado ya de lo que viene siendo el flujo de caja. El otro componente grande a la ganancia total de una inversión de bienes raíces viene siendo la apreciación. Y en apreciación debemos saber de que hay dos grandes grupos. La apreciación del mercado es, imagínense como un autobús donde todos vamos viajando. En ese autobús simplemente yo voy a tener una inversión en bienes raíces que me va a subir igual que todos los demás. De manera que si yo me monto en ese autobús y el autobús va subiendo 2-3% interanual, que por cierto, históricamente en todos los Estados Unidos ese ha sido el incremento interanual, no en Miami. En Miami estamos bendecidos con un 7 y un 10% interanual, que es y sobrepasa la mente de muchísimos economistas. De hecho, hablan de Miami como una excepción y por eso es que nosotros tenemos la suerte de estar en Miami, de tener y de gozar de eso, pero más adelante le hablo de eso. Y la otra parte bien importante acerca de la apreciación viene siendo la apreciación forzada. La apreciación forzada es aquella que yo forzo, que yo ocurro, que yo presiono para que ocurra. Yo compro más bajo de lo que del mercado. Yo compro una propiedad que sea pequeña y que le puedo hacer unas adiciones. Eso es lo que se llama agregar valor. Yo puedo comprar una propiedad que tenga mantenimiento retrasado, que no le hayan hecho el techo, que no le hayan hecho ningún tipo de renovación o actualización. Y eso básicamente lo que va a hacer es que me va a dejar a mí la oportunidad de forzar una apreciación que, si bien es cierto estaba allí, hay que trabajar para obtenerla, y eso es lo que se llama la apreciación forzosa. La apreciación natural del mercado, y tenemos en este gráfico muy fácil todo lo que ha ocurrido con las apreciaciones en el mercado, con las distintas recesiones. Y a través de las recesiones, sabemos que las recesiones principalmente han sido por altas tasas de interés, han sido por altas tasas de desempleo, los precios altos que hubo en el siglo pasado, problemas también con las hipotecas, que fue la del 2006, de la que ya hablé un poco, pero básicamente eso
esos son los problemas que han habido a través del tiempo. En este momento uno podría ver un poquito hacia el futuro. No se espera recesión, no se espera hiperinflación. Hay un inventario bastante reducido a estable en este momento y por eso se piensa que la apreciación de mercado va a seguir dentro del mismo rango en Miami entre el 7 y el 10% sin hacer absolutamente mucho. Pero hablemos de la apreciación forzada. La apreciación forzada es precisamente una de las que nosotros más buscamos. ¿Por qué? Porque todos nos gusta las cosas más rápidas y nosotros queremos asegurar de que podemos obtener ese dinero mucho más rápido. Y eso es pues la primera, obviamente, cuando yo compro a descuento. Si yo compro a descuento porque hay una persona que el vendedor probablemente tuvo un familiar que murió, no puede pagar la propiedad o se está divorciando, pues eso es una oportunidad para uno comprar una propiedad a un precio más económico. Las actualizaciones de la propiedad, si la propiedad no ha sido actualizada en mucho tiempo, es como vender el patito feo de la comunidad, pues esa casa va a valer menos. El otro es mantenimiento diferido. Si yo tengo mucho tiempo que no le echo el techo, ya tengo problemas con seguros. Si ya tengo mucho tiempo que no he hecho arreglos de mi plomería, porque la plomería era de hierro colado y ya está teniendo problemas, entonces tengo que actualizar ese tipo de cosas. Sencillamente hay que arreglarlas. Mejoras internas, adiciones, yo puedo hacerle una adición. Si tengo propiedades que tienen obsolescencias, como ir a un cuarto a través de otro cuarto, eso no son dos cuartos, eso es uno, y cualquier tasador me va a decir que eso es un solo cuarto y no dos. En fin, hay una gran cantidad de situaciones en las cuales uno puede arreglar, y obviamente las que más dan dinero son los cambios de zonificación o cambios de uso. Eso sí son, ese es como ganarse el poteloto. Eso definitivamente da muchísimo dinero porque son procesos que probablemente se pueden tardar 6 meses, 1 año, 2 años, requieren dinero, abogado y mucha paciencia para lidiar con todas las personas que están en el condado, en la ciudad, en la municipalidad, donde sea que esté la propiedad. Algunas notas sobre la apreciación. Solo puedo disfrutar de la apreciación cuando la refinancio o la vendo. Mi propiedad va subiendo, pero el beneficio es que yo puedo refinanciar y extraer ese patrimonio que yo he obtenido a través del tiempo. ¿Cuál es el beneficio que tengo allí? Primero, ese es dinero que no es, ¿ok? No es pechado por el impuesto, de manera que yo no tengo que pagar ningún impuesto sobre eso. Simplemente yo no pago impuestos sobre un préstamo. Obviamente ese dinero va a tener una tasa de interés y va a tener un costo, pero si tengo la propiedad alquilada, pues no lo voy a pagar yo, lo va a pagar el inquilino. Mi trabajo solamente es que la propiedad siga alquilada para que exista esa persona que me pague la hipoteca, y así yo puedo recibir en algún momento determinado 100, 200 mil, 50, cual sea el monto, que es completamente libre de impuestos. Lo puedo utilizar para comprar otra propiedad, lo puedo utilizar para darme un viaje, en fin, ya eso es cosa de cada quien dependiendo de cuál sea su estrategia. Obviamente los pagos de impuestos siempre se van a estar trabajando con el refinanciamiento, de manera que es lo que se llama una cuenta escrow, una cuenta donde el banco me pide obtener ese dinero y me lo van a ir ajustando. Esos ajustes van a ir probablemente de manera equiparada con el aumento que yo le voy a hacer a mis inquilinos, de manera que eso no me va a afectar. Obviamente tengo un beneficio fiscal. El beneficio fiscal que yo tengo cuando tengo una propiedad de alquiler, obviamente, es la depreciación. La depreciación simplemente es un descuento contable que me permite hacer el gobierno en mi declaración de impuestos, y por ello yo puedo obtener un beneficio. De manera que una cosa es lo que la propiedad produzca en papel y otra cosa es lo que realmente me queda en el banco. Y adicionalmente la última, que es el beneficio quizás uno de los más grandes, y muchos inversionistas se han beneficiado de esto, es que en Estados Unidos se puede vender una propiedad y las ganancias de esa propiedad
siempre y cuando yo invierta en otra propiedad en bienes raíces, lo puedo diferir. De manera que yo me gané $200,000 en esta propiedad, la puedo vender, comprar otra y yo difiero el pago de impuestos sobre esa ganancia de los $200,000 hasta que yo venda esta segunda propiedad. Obviamente esta segunda propiedad la puedo tener más grande y puedo seguir jugando Monopolio, 4 casitas por un hotel y así yo sigo creciendo y voy difiriendo y defiriendo ese impuesto. Lo puedo hacer incontables veces y dependiendo de qué tan bueno sea su contador y qué tan bueno usted tenga el registro de todos esos gastos, pues definitivamente se puede hacer bastante dinero. Hemos hablado que el retorno de inversión es igual a el flujo de caja más la apreciación. Hablamos del retorno de la inversión, principalmente el flujo de caja. A mí me interesa que todas las propiedades que yo tenga obviamente puedan pagar el servicio de la deuda si tienen una deuda, y siempre recomiendo que toda inversión de bienes raíces tenga una deuda de por lo menos el 70% que se debe pagar y ya yo obtengo el mayor beneficio. Estadísticamente y financieramente lo he sacado muchísimas veces. El mayor beneficio cuando uno tiene una propiedad es tenerla siempre amortizada, siempre con una hipoteca entre el 50 y el 70% de su valor actual. ¿Ok? Y por supuesto, la ganancia total entonces sabemos que es el flujo de caja y la apreciación. ¿Ok? Ya hablamos de la apreciación, cómo la logro, si viene siendo que estoy montado en la apreciación del mercado o la estoy forzando. Y por el otro lado tengo el flujo de caja. El flujo de caja es bien sencillo, es aquel dinero que me queda después de yo alquilar mi propiedad y pagar todos los gastos, que debería ser siempre positivo. Si no es positivo, ¿para qué voy a tener la propiedad? Ahí es donde nosotros podemos terminar este video, donde se refiere específicamente a los beneficios de la inversión en bienes raíces, retorno de capital. Y quiero que sepan que si ustedes necesitan algún tipo de asesoría en lo que viene siendo inversiones en bienes raíces, estamos para ayudarles. Valencia Team. Solamente tengo 28 años de experiencia en bienes raíces en el estado de la Florida. Tengo la gran mayoría de mi retiro está en bienes raíces y por eso se los recomiendo. Estoy casado con eso y siempre les digo, no esperen comprar bienes raíces. Compren bienes raíces y esperen. Joel Valencia para servir.